Muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí, ver caras conocidas ya desde otros lugares, pero dentro del mismo instituto. La verdad que para mí es un honor estar el día de hoy aquí. Quienes se encuentran también por la transmisión de Zoom, también, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por estar aquí presentes en esta tarde. Yo sé que a veces, pues ya a esta hora ya es complicado, ¿no? Pero entonces les agradezco el doble el estar aquí presentes. Por favor, salúdenme al director del Instituto de la Judicatura, al maestro de la Rosa. De igual forma, al magistrado presidente, por favor, háganle llegar mis saludos. Y pues en todo igual forma aquí a la licenciada Cintia, que obviamente nos acompaña el día de hoy, quien me extendió la invitación y que evidentemente tengo ya un tiempo de conocerla en este tema, ¿no? Pues bueno, primero que nada, darles la bienvenida a esta plática. La verdad es que una vez que hablan un poquito de mi currículum, no les miento, pues pues mi trayectoria operativa no me dejará mentir lo técnica que puedo llegar a ser al momento de platicar este tema que ya tengo algún tiempo platicándolo. Entonces, en cualquier momento, si alguien tiene alguna duda o un comentario, por favor, con toda confianza, háganmelo saber para poder ahondar en esa duda, tal vez resolverla, tal vez extenderla un poco más. Y bueno, para empezar, pues el día de hoy vamos a platicar un poco sobre lo que es el tema de la elaboración de las versiones públicas, ¿no? Este tema tan importante y de tanta trascendencia y que les reconozco el gran trabajo y la gran labor que realizan al interior aquí del Poder Judicial en además de su función sustantiva, también llevar a cabo este cumplimiento a esta obligación de transparencia y además de garantizar el derecho de acceso a la información pública a las personas a través de estos documentos. ¿Cuál va a ser nuestro marco legal del cual vamos a estar hablando el día de hoy? Y sobre todo que partiendo de este documento es como está estructurada la capacitación, la plática del día de hoy. Primero que nada, pues partimos siempre de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, la cual pues es donde se establecen en su artículo sexto, que es el derecho de acceso a la información. Vamos a hablar también sobre lo que es la Constitución Política de del Estado Libre y Soberano de Baja California. No podemos olvidar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la ley local en el Estado en la materia, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados con su homóloga en el Estado de Baja California. Y en este caso, muy importantes siempre van a ser, y yo siempre los puntualizo, que son la guía rectora al momento de realizar una versión pública, de observar una clasificación, siempre lo serán los lineamientos en materia generales, en materia de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas que genere el Sistema Nacional de Transparencia, al igual pues que los lineamientos técnicos generales para la publicación de las obligaciones de transparencia, tanto en los portales oficiales de los sujetos obligados como en la Plataforma Nacional de Transparencia. Estos serán pues los documentos base tanto para el funcionamiento en la elaboración de una versión pública de una clasificación como a lo largo de esta presentación. Y partiendo sobre nuestra base principal, pues hablaremos siempre del artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo a lo largo de los años ha venido sufriendo cambios desde 1977, cuando vienen y nos Bailando, aportan no vas a esta ir introducción porque a la parte de que el acceso a la información será garantizado por el Estado. Es fundamental que no para le vayas partir a ver. aguas aquí en México en relación al derecho de acceso a la Ah, información pública. Más adelante, pues bueno, tras una serie de distintas reformas que se dieron a este artículo sexto constitucional, podemos ver que en algún momento se adiciona que toda persona tendrá el derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir la información de toda índole por cualquier medio de expresión. Esto pues es parte literal de lo que nos señala a nosotros la Constitución, pero también muy importante hablar que pues bueno, estamos hablando que toda la información que se encuentra en posesión de sujetos obligados, ya sea cualquiera de los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal o el municipal, así como, bueno, sindicatos, partidos políticos, las universidades que ejerzan recursos públicos y en general cualquier persona o persona física o moral que ejerza recursos públicos, pues evidentemente la información en su posesión será pública y de interés para todas las personas. Y es muy importante también observar que ya en este momento la Constitución nos habla que solo en los momentos en los que la ley lo establezca, pues bueno, podrá ser reservada la información.
Ya nos habla así la Constitución sin pasar a la ley secundaria, que ya hay aquí una excepción a este derecho de toda persona, ¿no? De igual forma, hablamos que cuando la interpretación del derecho de acceso a la información pública, pues bueno, siempre tenemos que observar el principio de máxima publicidad como uno de los rectores sobre el derecho de acceso a la información pública, sobre todo cuando analizamos el tema de las excepciones, tendrá que prevalecer este principio rector. De igual forma, el artículo sexto constitucional pues ya nos platica un poquito sobre la importancia de la vida privada de las personas y de la protección de los datos personales y de cómo tendremos las autoridades que velar por esta protección, ¿no? Por garantizar este también derecho humano de todas y de todos. Listo, perfecto, gracias. Entonces, pues bueno, partiendo de lo que nos platica nosotros entonces el artículo sexto constitucional, entendemos que nuestra primera premisa es que toda la información es pública por excelencia. De principio, mientras la información se encuentre contenida en los sujetos obligados, sea poseída, sea generada, sea adquirida, sea transformada, pues bueno, será información que será susceptible a ser transparentada, a permitirle el acceso a la información a las personas relativo sobre toda esta información que nosotros como sujetos obligados contenemos. Sin embargo, como ya lo vimos también en el artículo sexto constitucional, existen excepciones a este derecho de acceso a la información pública, como lo es, pues primero que nada, la inexistencia de la información, ya sea por cuestiones supervinientes o que la información no ha sido generada por diversas cuestiones que ya aquí quien me acompaña, el titular de la unidad de transparencia, pues les podrá comentar en algún otro momento. De igual forma, pues la incompetencia, cuando tenemos esta ausencia de atribuciones para poder generar o poseer o administrar esta información, es otra excepción al derecho a acceso a la información pública, que no significa más que ante una solicitud o ante una premisa donde una persona no solicita acceso a información pública, pues tenemos que negarle este derecho humano. ¿Por qué? Porque existe una incompetencia, existe una inexistencia. Sin embargo, pues el día de hoy lo que nos tiene aquí es el tema de la clasificación de la información, que también es pues una excepción a este derecho humano, donde pues bueno, tendremos que decirle a la persona que solicita la información o que a través de transparencia intenta acceder a esta información, que por diversas cuestiones que se encuentran debidamente fundadas y motivadas, pues no podemos brindarle el acceso al dato exacto que desea conocer. En este caso, pues bueno, ya platicaremos. Ya platicaremos entonces, bueno, ya entrando un poquito a la materia sobre qué es la clasificación de la información, de dónde vamos a partir para poder generar una versión pública. En este caso, pues sabemos que es un proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información que se encuentra en su poder no puede ser dada a conocer en virtud de que actualiza alguno de los supuestos, tanto para la reserva como para ser confidencial. En este caso, pues bueno, los distintos ordenamientos que enuncié en un primer momento nos hablarán un poco sobre cuáles son las causales para todos ellos, ¿no? El artículo, me parece, el 106 de la ley local nos habla sobre lo que es la clasificación de la información. Por su parte, el 110 nos habla sobre las causales para la reserva y en la ley general es donde podremos observar en el artículo 116 el tema ya de la protección de los datos personales. Ahora bien, hablando nosotros sobre el tema de las causales de la clasificación de la información, podemos observar, aquí no plasmé todas, pero bueno, nos señala la ley que son 12 las causales por las cuales nosotros podemos clasificar la información como reservada en cuanto se cumplan las características que vienen enunciadas tanto en la ley como en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación. ¿Cuáles pueden ser estos motivos? Pues bueno, que ponga en riesgo la seguridad o vida de alguna persona física o moral, perdón, una persona física, que comprometa la seguridad pública, que obstruya la verificación de la auditoría, cuando se interponga procedimientos seguidos en forma de juicio o atente contra el debido proceso, que obstruya también investigaciones en materia de responsabilidades administrativas y bueno, todas estas que se encuentran plasmadas en el ya comentado artículo 110 de la ley local, pues en este caso van a ser los motivos por los cuales nosotros pues vamos a poder clasificar. Una vez que nosotros analizamos, recibimos una solicitud o tenemos que hacer el cumplimiento de obligaciones de transparencia, si observamos que la información que es motivo de esta solicitud o del cumplimiento de esta obligación
cumple con alguno de los requisitos para ser reservada, pues tendremos que iniciar con el proceso a través del cual vamos a hacer la clasificación de la información. ¿Cuánto tiempo puede ser reservada la información? Puede ser reservada hasta por 5 años. La ley nos indica que la reserva no es indefinida. En el caso de la reserva, siempre tenemos que establecer un plazo por el cual va a ser clasificada la información, ya sea dentro del máximo que son los 5 años o en un plazo que nosotros podamos definir. De igual forma, cuando estemos próximos a llegar a los 5 años, la ley también nos establece que, bueno, en caso de que el asunto o los motivos que dieron origen a esta clasificación todavía persisten, pues podemos solicitar a nuestro comité de transparencia una ampliación de la clasificación y bueno, tendremos que acreditar que continúan estas causales que en su momento dieron origen al asunto. Sabemos que pues ahora en materia de juicios, en ocasiones pues vamos hacia el amparo y vamos hacia otras instancias donde pues el asunto extiende, ¿no? La temporalidad por la cual pudo haber sido clasificada. Entonces, la ley nos permite que podamos ampliar este plazo y poder conservar pues los derechos o las garantías que se están intentando cuidar al momento de hacer esta clasificación. Obviamente la ley nos establecerá y el lineamiento general en materia de clasificación y desclasificación nos establecerá también pautas muy importantes que nosotros tenemos que observar al momento de hacer esta clasificación, que acreditemos la existencia del juicio, no nada más con la mención, sino que realmente le demos la certeza a la persona de que existe esta parte de un juicio, que es un juicio 405, diagonal 2024, el cual se está ventilando ante el juzgado segundo familiar, que podamos garantizarle a la persona que no le estamos negando su acceso a su derecho nada más por negar el acceso al derecho, sino que realmente existe una causa por la cual nosotros no podemos otorgar la información y bueno, esto vendrá ya en una prueba de daño, una parte aquí técnica que más adelante podremos conocer. En este caso, pues bueno, las distintas causales, como les comento, en el lineamiento general en materia de clasificación y desclasificación, cada uno nos desarrolla distintos requisitos que nosotros tenemos que cumplir al momento de que decidamos hacer valer alguna de estas causales como para clasificar la información como reservada. Y bueno, otro de los motivos por los cuales nosotros podemos clasificar información, en este caso, es la información considerada como confidencial. ¿Cuáles son las que nos dice la ley? En este caso, el artículo 116 de la Ley General nos habla sobre 3 supuestos con los cuales nosotros podemos clasificar la información como confidencial. En este caso, cuando hablemos de datos personales, que creo que es uno de los más comunes y más recurrentes a la hora de elaborar una versión pública de una sentencia y que creo que aquí es con el que están un poco más familiarizados, el tema de los datos personales tan importantes para todas y todos, ya que pues estos son entregados a nosotros como sujeto obligado para un fin en específico y bueno, tendremos que hacerle saber a la persona que adicional al tratamiento que tenemos que darle para su juicio o para el tratamiento específico, bueno, que podrá ser sujeto a distintas otras causas, las cuales ya definirá el sujeto obligado dependiendo la naturaleza de sus funciones. En este caso, pues los datos personales los podemos hablar de ellos tanto como un dato personal como un dato personal sensible. El caso de los datos personales, pues son a los que se refieren a la esfera de la persona, que la pueden hacer identificada o identificable hacia terceros. Y cuando hablamos de un dato personal sensible, pues en este caso refieren a su esfera más íntima. Y el revelar esta información o este dato pudiera en todo caso causarle un menoscabo a su esfera íntima, ¿no? Que pueda ser sujeto a alguna cuestión de discriminación o de sesgo de la población o que pueda ponerse en peligro su vida por dar a conocer esta información de la persona. Otros de los datos que se consideran como confidenciales también van a ser los que hayan sido entregados con este carácter y que evidentemente las leyes mexicanas o tratados internacionales reconozcan esta información como parte de. Y bueno, también estaremos hablando de los distintos secretos como el fiduciario, el bancario, el bursátil, el postal, el comercial, fiscal, los cuales, pues bueno, será importante que aquí la persona que nos entregue esta información acredite que tiene la calidad de poseedora de esta información. No nada más el manifestar que es un secreto industrial, sino acreditar que está registrado ante las autoridades competentes para poder considerarse como un secreto y como
vaya como un dato personal. Los lineamientos generales, perdón, en materia de clasificación y desclasificación, ya después de una última reforma que sufrieron en el año 2022, nos hablan sobre una clasificación en las cuales nosotros podemos detectar a los distintos tipos de datos personales. Digo, en su momento únicamente nos hacían un esbozo sobre una cantidad, pero no nos hacían una clasificación como lo hacen hoy en día este documento. Primero que nada, pues bueno, estamos hablando sobre los datos identificativos, donde nosotros podemos hablar en todo caso sobre el nombre de una persona, el número telefónico, ya sea el celular o el número fijo, una firma, un CURP, un RFC, nacionalidad, edad, fotografía, sección electoral, toda esta información que es identificativa sobre el tema de lo que es una persona en lo particular. Los datos de origen que podemos aquí detectar que puede ser un dato sensible, los cuales son el origen, la etnia, color de piel, color de ojos, todo esto que pudiera generar un sesgo o una discriminación hacia la persona, es importante pues también que lo observemos desde este lugar. Datos ideológicos, ideas políticas, ideas religiosas, creencias, también que pudieran generarle a la persona un menoscabo en su integridad. Datos sobre la salud, expedientes clínicos, alguna enfermedad, alguna incapacidad, discapacidad, intervención quirúrgica, vacunas, si una persona no cuenta con alguna vacuna, etc., ¿no? Datos laborales, y aquí ahorita platicaremos un poquito, creo que también es importante que veamos que un dato laboral pues es un dato personal, ¿no? Para algunas personas y que más adelante veremos para que otras no nos es un dato personal. En este caso, pues el número de seguridad social, los documentos de acreditación sobre los horarios, la carga académica, si somos docentes, los horarios, las comisiones, los viáticos, etc. de temas, ¿no? Que pueden surgir en materia laboral, también son un dato personal. Datos patrimoniales, datos sobre situación jurídica, académicos, datos de tránsito y movimientos migratorios, datos electrónicos y datos biométricos. En este caso, pues ya vamos explorando cada vez más sobre cuáles son estos datos personales que nos pueden hacer, como comentaba, identificados o identificables ante terceros y que pues nos puedan generar un menoscabo en el tema. ¿Y por qué decía yo que era muy importante observar el tema de los datos personales, sobre todo los laborales? Porque ya se ha resuelto en la materia y en general cuando estamos hablando de ciertos datos personales que para una persona común son de su esfera más íntima, para nosotras, las personas que somos servidoras públicas, pues en este caso, ciertos datos laborales y que estén vinculados con el ejercicio de nuestra profesión, no lo serán. ¿Por qué? Porque al final del día estamos hablando de un ejercicio de recursos, ¿no? Entonces, la comprobación de qué se está haciendo con el erario público, por ende, pues bueno, nuestro sueldo en primera instancia es parte del erario público, entonces es importante que se ventile esta información. Habrá otros datos que también podrán ser, dependiendo el puesto que desempeñe cada una de las personas, pudiera ser información que resulte dato personal o dato que tenga que ser compartido. Por ejemplo, si los requisitos para yo poder ser comisionada del instituto es que sea de nacionalidad mexicana, bueno, mi documento comprobatorio, que en alguna otra persona con independencia de ser servidora pública, no tenga que ser público, pues en mi caso, como es un requisito para yo poder ejercer el puesto en el que me encuentro, tiene que ser un dato público. También mi información académica, en este caso, a lo mejor en algún otro puesto no es un requisito, no necesita ser público, pero en el caso en el que me encuentro, pues tendrá que compartirse dicha información. Entonces, dependiendo también del puesto que ejerza la persona, y las características propias para la permanencia en el puesto, ya será si la información es o no es pública. Además, toda aquella que realice en ejercicio de funciones, pues sabemos que en ocasiones yo comentaba que datos identificativos, por ejemplo, la fotografía de una persona, lo que es la imagen, es un dato personal, pero cuando estamos hablando en el caso de si nos encontramos en un evento público o en un evento que se realiza en el ejercicio de funciones, como estamos aquí el día de hoy, mi imagen pasa a ser un dato público, ¿no? Que puede ser conocido, así como mi voz, mi firma y todo lo que yo manifieste aquí, ¿no? Mi agenda, la valla, esos son datos que dejan de estar en mi vida privada y pasan a ser a mi vida pública por el tema de estar en el ejercicio de mis funciones en este momento.
Entonces, pues también es bastante importante pues que podamos nosotros creer. Digo, ya a lo mejor temas de ideología, pues de cuestiones políticas, ya dependerá muy bien de la persona en el ejercicio de estas distintas funciones que pueda llegar a desarrollar. En este caso, pues bueno, ya también platicábamos sobre ciertos requisitos que al momento de que nosotros clasifiquemos la información, sobre todo en tema de datos personales, que se tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, tenemos que hablar sobre la fecha de la elaboración de la versión pública y así como la confirmación del comité de transparencia. En este caso, pues bueno, ya al interior del sujeto obligado podrá definirse cuál va a ser el procedimiento para realizar las clasificaciones de la información, si será la unidad administrativa que la posee o si con ayuda o auxilio de un área especializada, pues se va a realizar dicha clasificación de la información. Pero muy importante es saber que el comité de transparencia será el quien va a validar esta clasificación que realizó una unidad administrativa, ¿no? Sin la validación que dé el comité de transparencia, pues una clasificación no puede ser considerada válida y por ende no tiene razón de ser. De igual forma, pues es importante saber qué tipo de información es la que estamos clasificando, siempre establecer si estamos testando un nombre, establecer qué es el nombre de una persona o establecer qué es una cuestión ideológica. Ya contarán tal vez ustedes con algún tipo de sistema que les permita a ustedes realizar el testado y que cuenten con su catálogo de datos personales. En el caso de nosotros, pues también contamos con un sistema y también nos permite conocer los distintos datos personales. Si bien yo ahorita platiqué un poco sobre algunos datos personales y sobre cuál es esa clasificación, también es muy importante conocer que, como comentaba en un principio, cuando podamos hacer identificada o identificable a una persona, también se va a considerar un dato personal. Con independencia de que de forma literal no se encuentre en el lineamiento, es importante también conocer esta parte, ¿no? Si hacemos por ahí alguna relatoría de hechos donde establecemos ciertas características que en algún momento pueden hacer identificable a la persona, pues también que podamos saber que podremos clasificarla como confidencial porque al final del día la hace identificable. Y también muy importante saber cuáles son las personas o las instancias que podrán conocer esta información. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros al momento de clasificar la información estamos diciendo que esta información no puede ser conocida por toda la población o toda la ciudadanía o todas las personas, sino que tiene que guardar los más estrictos mecanismos para la protección de la información que se está clasificando, tanto como reservada como confidencial. En este caso, pues ya si estuviéramos hablando de un tema de datos personales, hablaríamos de los mecanismos, ¿no? De los mecanismos de protección de datos personales, los grandes distintos rubros que existen en esta materia también tan importante que es la salvaguarda sobre qué datos personales se manejan en cada una de las unidades administrativas del sujeto obligado y pues cómo los protegemos, ¿no? Cómo generamos estos candados para que no todas las personas los puedan conocer y que únicamente, como aquí lo mencionamos, exista personas o instancias que estén autorizadas para conocer esta información. A diferencia de la información clasificada como reservada, cuando hablamos sobre la información confidencial, decimos pues que en este caso la información no está sujeta a una temporalidad. Los datos personales siempre se van a encontrar clasificados. Entonces, es muy importante también que conozcamos que el dato personal, yo una vez que lo clasifico, quedó clasificado en este momento y pues bueno, no será necesario volver a retrabajar este dato personal porque ya se consideró en este momento. Yo a lo mejor en algún día me cambió el nombre, pero durante toda mi vida, hasta la actualidad, me llamo Jimena Jiménez Mena, es mi dato personal cuando no estoy en funciones, muy importante. Entonces, si me clasifican mi información para otros fines, pues bueno, si yo me cambio el nombre en algún otro momento, en esta temporalidad de la vida, pues soy Jimena Jiménez Mena, ¿no? Entonces, por eso el tema de la diferencia con la reserva es que en la reserva es por un periodo mientras existen ciertas causales. Entonces, en este caso, pues bueno, no podrá dejar de existir la causal de que ya no me llame Jimena Jiménez Mena, aunque me llegara a cambiar el nombre, ¿no? Es un pequeño ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuándo nosotros podemos realizar las clasificaciones de la información? Es muy importante que sepamos que únicamente en los tres momentos que nos marca tanto la ley como los lineamientos, nosotros podemos llegar a clasificar información. ¿Cuándo son estos momentos? Primero que nada, pues cuando recibamos una solicitud de acceso a la información pública.
que la unidad administrativa determine que esta información que nos están pidiendo tiene ciertos datos o ciertos, o tal vez en su totalidad, no nada más es una parcialidad, porque también puede ser que sea la totalidad de la información, encuadren alguna de las causales tanto para la reserva como para la confidencialidad. Y en este caso, pues bueno, será importante que nosotros observemos como unidad administrativa que vamos a poder realizar esta clasificación porque la ley nos lo permite. En un segundo momento, pues cuando lo determine una autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Al interior del sujeto obligado será el comité de transparencia, esta autoridad competente. De forma local, el órgano garante es quien va a ser la autoridad competente, y pues en un exterior pues pudiéramos hablar sobre el Poder Judicial de la Federación. También es una autoridad competente para ordenar una clasificación o desclasificación de información. Muchas gracias. Voy a hacer una pequeña pausa. Y bueno, ¿cuál es la tercer causal que también es, creo que la más recurrente va a ser aquí, sobre todo cuando hablamos en materia de sentencias? ¿Y qué va a hacer cuando se generen versiones públicas para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia? Esas hermosas obligaciones que trimestre con trimestre tenemos la obligación de transparentar información y de utilizar esta herramienta que nos auxilia a garantizar el derecho de acceso a la información, como lo es la transparencia. En este caso, pues bueno, tenemos nuestras obligaciones plasmadas en nuestros 3 artículos, 81, 82 y 83, ya dependiendo de la fracción que nos toque según el sujeto obligado que seamos, que nos van a establecer qué información por obligación de ley tenemos que poner a disposición de las personas para que puedan conocer. En este caso, pues bueno, nos decía que cuando sea para la elaboración de versiones públicas para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, pero pues ¿qué es una versión pública? En este caso, una versión pública es el documento donde se testa una parte, secciones, párrafos, partes, palabras que permiten que la información que consideramos que cumple con las características de reservada o de confidencial puedan ser no omitidas, sino testadas es el término correcto, y que en este caso, pues bueno, nosotros podamos garantizar los derechos que queremos garantizar con su reserva o con su clasificación, pero que a la vez podamos poner a disposición de las personas esta información y que puedan conocer, como lo es en el caso de las sentencias, cuál es el estudio, ¿no? ¿Qué fue lo que realizó y cuál fue la determinación de juzgadores y juzgadoras en este caso? Ahora, hablando ya de la obligación en particular, pues bueno, el artículo 73 de la Ley General de Transparencia, quien en el año 2020 sufrió una modificación, nos establece cuáles son, en el caso de los poderes judiciales, tanto de la Federación como de las entidades federativas, ciertas obligaciones puntuales en relación a las actividades que se realizan, donde es importante hablar sobre la fracción segunda, que, como les comento, tuvo su modificación en el año 2020. Nos dice que tienen que generarse la versión pública de todas las sentencias que sean emitidas. En aquel entonces se hablaba únicamente de las sentencias que hubieran sido como relevantes, ¿no? Era lo que se manifestaba. Y bueno, en este caso con la modificación, ahora serán todas las sentencias las que tendrán que ser transparentadas y publicadas a través tanto del portal oficial del sujeto obligado como de la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Qué nos dice el lineamiento ya en la parte puntual sobre esta información? Pues nos habla bastante sobre cuáles, en este caso, los poderes judiciales, como en su calidad de sujetos obligados, deben de poner a disposición de las personas todas las sentencias que se emitan con independencia del, bueno, ya ahí nos habla ya la parte técnica sobre qué tipo de sentencia es, nos hablará también sobre cómo las vamos a nosotros establecer la materia sobre la que se habla. ¿Y cuál es la intención de que se ponga a disposición de las personas toda esta información? Pues bueno, que sea dada a conocer de forma oportuna hacia las personas y que tengan esta interacción con lo que realizan los poderes judiciales, ¿no? ¿Cuál es la actividad jurisdiccional y qué es lo que está sucediendo al interior de este poder, de los 3 poderes?
qué es lo que sucede en los juicios, qué es lo que sucede en los juzgados, qué es lo que sucede en los tribunales, toda esta información que se ha puesto a disposición de las personas para los distintos fines pues, que sean necesarios para cada una de las personas. Nos dice también el lineamiento que cuando los sujetos obligados no tengan los medios electrónicos para poner a disposición la información, pues en este caso tendrán, saben, tenemos estos formatos de Excel donde nosotros cargamos la información trimestre con trimestre, donde vienen distintos criterios donde tenemos que actualizar la información. Pues bueno, en este caso, los criterios sustantivos en este formato nos dirán la importancia de hablar sobre el ejercicio, el periodo que se informa, la materia, en este caso, pues si es un hipotecario, si es un mercantil, familiar, civil, penal, penal oral, dependiendo, ¿no? La fecha de la sentencia, el número con el cual se identifica este documento o este expediente o esta sentencia, también el órgano de radicación, el nombre de la persona responsable, ministro, magistrado, juez, de emitir esta sentencia, el órgano jurisdiccional de origen y el hipervínculo que nos lleve a la versión pública del documento. En este caso, pues bueno, creo que aquí en el Poder Judicial tienen una página donde ya tienen toda esta información, donde tuve la oportunidad de estar ahí navegando y explorando. Y la verdad que, como lo comenté en un principio, reconocer el trabajo y el arduo labor que realizan, porque con independencia del gran trabajo que tienen para resolver todos los juicios que tienen a lo largo aquí del Poder Judicial, pues esta es una acción que, si bien es una obligación, pues bueno, también es un trabajo que se tiene que realizar y que yo sé que lo realizan de la mejor forma. Entonces, mi reconocimiento para todas las personas que realizan esta ardua labor, tanto de la función jurisdiccional como la parte ya de dar a conocer el resultado, porque también creo que es muy importante, ¿no? El dar a conocer qué es lo que estamos haciendo, no nada más a las personas que se encuentran involucradas en los juicios. eh, te- en este caso tenemos nada más dos personas por lo general y de primera instancia tenemos a dos personas, pueden ser más, claro, pero que pueda llegar esta información más allá. ¿Por qué? Porque nos sirve. Yo la verdad es que me estuve buen rato viendo los distintos documentos porque aquí nos permite, sobre todo por el tipo de juicio, dije, híjole, pues ya, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y meterme a ver las sentencias y analizar los temas. Y sé que es información muy importante que le funciona a gran sector de la población para poder garantizar distintos derechos, ¿no? Al final, las obligaciones de transparencia, como lo decía, son parte de transparencia, parte de esta herramienta que nos permite a nosotros garantizar el derecho de acceso a la información pública de las personas. Pero en este caso es el poder acceder no nada más a un derecho de acceso a la información, sino poder acceder, se le conoce el derecho llave, ¿no? Que podamos llegar a conocer y ejercer algún otro tipo de derechos basándonos en esta información. Digo yo, a lo mejor el tema del acceso a la educación de una persona que está elaborando una tesis, fenomenal, o sea, entra a este sistema de versiones públicas que tienen ustedes, hacen los filtros adecuados y puede llegarse de información que le funciona para ejercer su derecho a la educación y para poder desarrollarse y generar tal vez una tesis, tal vez algún documento basándose en esta información que están poniendo a disposición ustedes. Personas comunes y corrientes que quieren conocer cómo se están resolviendo los temas o cuál es la incidencia en algún tema en lo particular, pues bueno, aquí tuve la oportunidad de darme cuenta que más de 80,000 sentencias, perdón, se encuentran aquí arriba del sistema. Entonces, pues la verdad que es grato saber que desde el 2021, cuando entra en vigor esta reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia a la fecha, pues bueno, estamos hablando casi 3 años, más de 80,000 sentencias. Digo, wow, entiendo que es una gran labor la que se realiza tanto al interior del sujeto obligado, de la unidad de transparencia, la sensibilización también del personal. Sé que no es fácil. Es complicado también en ocasiones, pero siempre verlo desde esta parte humana, ¿no? Porque al final del día somos personas servidoras públicas, pero también somos personas y también nos gusta que la información esté a nuestra disposición y que podamos conocerla y que en este caso podamos hacer ejercicios de esta forma donde evidentemente estamos protegiendo derechos. Estamos protegiendo tal vez los derechos de protección de datos personales, estamos protegiendo o garantizando derechos de terceros que se encuentran inmersos en estos juicios,
el tema de la elaboración de las versiones públicas, el tema de dar a conocer a las personas qué es lo que está haciendo el Poder Judicial, cuál es su trabajo. Digo, es una labor ardua, es una labor complicada, es cansado, no voy a negarlo. En mi caso, mi labor sustantiva es hacer esto, ¿no? Es hacer el trabajo en materia de transparencia, de acceso a la información pública, de protección de datos personales, pero en el caso de ustedes es la impartición de justicia. Entonces, eh, son estas obligaciones que al final del día nos pueden dar un dolor de cabeza, pero que es muy importante que siempre lo veamos desde el lado positivo de cómo podemos atender a los derechos humanos de las personas, cómo podemos garantizarle el acceso a la información pública a una persona. En el instituto vemos día con día cómo se acercan con nosotros personas donde nos piden ayuda para hacer solicitudes a distintos sujetos obligados y más que acceder a información, ya sea propia en materia de derechos ARCO o información que se encuentra ya pública porque es parte de las obligaciones de transparencia, pueden acceder a otros derechos. Aquí mi titular de la unidad de transparencia no me va a dejar mentir. Todas las personas que acceden a temas de seguridad social, a temas laborales, temas de vivienda, temas de educación, de impartición de justicia, porque también en este caso, obviamente, es verlo desde esta forma, ver este derecho como un derecho muy bonito, muy bondadoso, que nos permite, pues bueno, conocer más allá de lo que hacen también las instancias y las autoridades y por qué no también involucrarnos, decir, bueno, a mí me interesa, voy a ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que están diciendo y también a lo mejor generar el tema de participación ciudadana, de tener más personas involucradas en los temas cotidianos del día a día, que no nada más tengamos que ser expertos y expertas los que estemos aquí involucrados, sino que también la sociedad en general puede involucrarse con estos temas y platicar, decir, yo lo vi en la sentencia que emitió el partido de Baja California y el Partido Judicial de Baja California emitió esta sentencia donde dijeron esto y esto y esto y generarse ahí a partir de estos criterios, ¿no? Ir construyendo una sociedad más informada, una sociedad que pueda tener mecanismos y herramientas donde el derecho de acceso a la información permee hacia todas las personas y de que veamos las bondades y las bondades y los valores que podemos obtener de esta información. Creo que es lo más importante el contar con estas herramientas. Yo les digo, estaba muy emocionada y me puse a buscar y a buscar y a buscar, encontré algunas cosas ahí que dije, ay, caray, la labor diaria de quienes trabajan en la materia en general, cualquiera de las materias que se ventilan aquí en el Poder Judicial, es una labor ardua, es una labor muy bonita también, mucha entrega hacia su trabajo y pues también yo les reconozco eso y les reconozco que también tengan esta información aquí en el sistema y que den cumplimiento a sus obligaciones de transparencia, que más allá de una obligación, como lo establece la ley, pues que lo veamos como esta oportunidad, ¿no? Una oportunidad de darle a conocer a las personas, a la ciudadanía, qué es lo que estamos haciendo al interior de este poder tan importante que en impartir justicia.